Buenos días, Berito, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por tenernos informados desde la madrugada. ¿Desde qué horas? Desde las 5 de la mañana, Berito. Buenos días, amables oyentes, y también quienes nos siguen a través de las páginas, las propias de la radio y también las páginas que son colegas aliadas con nosotros, sobre todo en la información. Arrancamos en esta mañana con el diálogo con el abogado Julio Pimentel, director distrital del SRI, que lo tenemos aquí cerquita nomás, en la ciudad de Machala. Y hoy vamos a hablar de temas importantes, de las bondades que nos da este gobierno para poder cumplir con nuestras obligaciones, de algunas aspiraciones también que tiene este gobierno a través del SRI de cumplir de la mejor manera con todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, dicen que solo se puede decir ecuatoriano y está ya incluido también lo de ecuatorianas. Y por supuesto los quienes no son o no siendo ecuatorianos viven acá en esta linda tierra desde hace muchos años. Un amigo mío dice, hace fu. Gracias por estar con nosotros, amables oyentes. Entonces seguimos. Doctor Julio Pimentel, director distrital del SRI en esta hora, cuando están muchos seguidores con nosotros, le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buen día, muchísimas gracias, un saludo fraterno a la audiencia de tan distinguida radio, para hablarles de las buenas noticias que trae el SRI. Siempre es bueno hablar de cumplir con obligaciones tributarias para poder generar progreso en el país. Y esta es una ocasión para hacer eso. Estamos en el mes de mayo, el mes de muchas actividades, el mes de retorno a clases y más que nada el mes en el que tenemos todos los contribuyentes RIMPE que cumplir con la obligación de declarar nuestro impuesto anual a la renta. ¿Cuál es el funcionamiento de este tema a nivel de LSRI? Tanto a nivel de organización como de control, doctor, porque es importante conocer, hay la oportunidad, o sea, no necesariamente para emprender en algo se necesita que haya que tener el RUC, también hay otras oportunidades. Correcto. RIMPE se creó para poder apoyar a las personas que tienen emprendimientos. Se están estableciendo escalas de montos para poder tributar una vez al año este impuesto a la renta, y la escala es negocios populares, RIMPE es hasta $20,000 los ingresos, y emprendedores de $20,000 a $300,000 los ingresos. La escala permite que se contribuya de manera proporcional con los ingresos. Si es negocio popular, pues tiene un costo, la contribución de $60, y si es emprendimiento, pues dependerá del rango, el excedente y la base para poder determinar el impuesto a pagar, el impuesto a la renta. Eso es el RIMPE. ¿De qué manera se paga? ¿Un porcentaje? ¿Una cantidad fija? Hay una cantidad fija para el tema de excedente y hay un porcentaje para la base imponible. Es decir, tenemos una tabla publicada en la página web del registro del Servicio de Rentas Internas para poder hacer el cálculo. Si una persona que tiene RIMPE tiene ingresos de menos de $20,000 al año, el ejercicio fiscal vencido 2024, tiene que pagar por una única vez $60. Si tiene entre $20,000 y $300,000, va a depender de la fracción que haya excedido en cada una de las franjas que se tiene, ¿no? De $20,000 a $50,000, de $50,000 a $100,000, tiene sobre la base imponible un porcentaje y sobre el excedente un valor adicional. Eso es interesante que conozca la ciudadanía, porque hay muchas personas que solo por el miedo de saber que van a tener un RUC a través controlado por el SRI, ya a veces no se arriesgan
a implementar un negocio, alguna cosa así más o menos. Y en cuanto ahora estamos, pues ya como usted acotó el mes de mayo, se habla también de rebaja de impuestos para reactivar a ciertos gremios, ciertos sectores. También se habla mucho de la reactivación económica dentro de lo que tiene que ver el turismo. Se habla de una rebaja también por el mes, o por el mes, no sé exactamente, pero el señor director nos va a decir de qué manera se procede a una rebaja sustancial en comparación, pues, con, obviamente, con las veces que se ha dado. Nos parece que vamos por buen camino en ese sentido, doctor. Claro que sí, el gobierno nacional liderado por nuestro presidente Daniel Noboa está muy consciente que el turismo es importante como actividad productiva para el país, y es por eso que se han decretado varias exenciones o varias disminuciones de IVA en los feriados. El último feriado, pues, tuvimos una exoneración del IVA del 15 al 8%, el 8%, que fue muy productivo. Se duplicaron las ventas, se duplicaron los ingresos para los comerciantes, y creemos que en los futuros feriados pues se está analizando la posibilidad de aplicar la misma disminución en la tarifa del IVA. Adicional a eso, pues los incentivos tributarios y los deducibles adicionales que han establecido la ley de eficiencia económica ha permitido que empresarios, emprendedores y el sector productivo en general puedan beneficiarse de algunos incentivos que les están permitiendo, ahora que tienen que declarar impuesto a la renta, pues se sirvan de estos beneficios y puedan declarar con estas exenciones adicionales. ¿Cómo está en el tema de recuperación de cartera? Estamos hablando recuperación de cartera, bien claro, de años anteriores, no de lo actual. Pero vamos a un corte con una cadenita pequeña, ¿no? Todavía alguna señal teníamos. Correcto, todavía falta entonces para una cadena de la Secretaría Nacional de Comunicación, que tiene carácter de obligatorio, abogado. Entonces, ¿cuál es el tema que se presenta con eso? Bueno, le comento que nosotros como Distrital del Oro tenemos ejecutado un seguimiento de las cobranzas del 99%. Y no le digo el 100% porque tenemos siempre algo al día, ¿no?, que está generándose. Pero nuestro sistema como servicio de rentas internas no es coercitivo, no obligamos a la gente con la policía para que pague sus obligaciones tributarias, sino más bien tenemos que informar a la gente, hacer acciones persuasivas, notificaciones, para poder llegar a un entendimiento. Si el contribuyente se acerca a cumplir con su deuda con el Servicio de Rentas Internas y con el país, pues nosotros con gusto le damos las facilidades para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones. Pero siempre y cuando también hay que tomar en consideración algo que es interesante, abogado. Se trabaja a nivel del Estado en diferentes instituciones con carácter de articulación. Hay, bueno, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito trabaja con el SRI. Si le debe a la Agencia Nacional de Tránsito y ya tiene un par de esos intermitentes con eso. Y si hay otras situaciones, no, o sea, no, solo ejemplo, nomás pongo la Agencia Nacional de Tránsito. Bueno, nosotros tenemos un sistema, bien lo ha dicho usted, articulado entre todas las instituciones públicas para poder hacer un cruce de información. Así como ANT tiene el sistema con nosotros para temas de matriculación vehicular, de exoneraciones, también otras instituciones como Ministerio de la Producción para tema de comerciantes. También tenemos minerías, el ARCOM, que es el órgano encargado de los permisos mineros, también requiere el servicio de rentas internas para poder obtener el RUC de aquellos empresarios mineros que están dedicándose a esta actividad, entre otras instituciones del Estado. Siempre colaborando, aduanas, por ejemplo, también estamos haciendo operativos conjuntos para poder formalizar la actividad que algunos comerciantes todavía no han formalizado. Bueno, eso que quede claro, abogado, son obligaciones que tenemos con el país
no con el presidente, no con este gobierno, sino en definitiva con el país. Son obligaciones, así como también tenemos derechos, abogado. Claro que sí, y más que nada tenemos que ser conscientes que los impuestos que pagamos son los que sirven para realizar la obra pública, para poder destinarlo a educación, a salud, a vivienda, a seguridad, que es lo que más nos preocupa en este momento. Y estamos viendo los resultados. Creo que la gente se siente comprometida con su país, la gente se siente comprometida con el cumplimiento de sus impuestos, porque está viendo que sí se están realizando acciones. Claro está, tenemos obligaciones con el Estado, pero también tenemos derechos, y esos derechos son importantes, que en muchos de los casos no los conocemos, abogado. Por ejemplo, usted nos puede destacar esta situación que ya podemos irnos, nos vamos a una cadena cortita de la Secretaría Nacional de Comunicación, tiene carácter de obligatorio, y regresamos. ¿En qué tiempo? ¿En un minuto? Un minuto, ya regresamos. Amables oyentes de Radio Ovación Internacional 89.1 FM. Interrumpimos nuestra programación habitual para dar paso a una cadena nacional de radio y televisión. Continuamos realizando acciones en todo el país para golpear a las bandas delincuenciales. El bloque de seguridad ha realizado 111.130 operaciones militares en el 2025. Se ha detenido 577 millones de dólares que iban destinados a los grupos terroristas. Galápagos. En alta mar, al sureste de la isla San Cristóbal, se incautaron 31 bultos de estupefacientes y 28 bidones de combustible que se transportaban a bordo de una embarcación tipo panga. Se logró la detención de personas, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades. Las Fuerzas Armadas sirven a los ecuatorianos. Un avión C-130 de la FAE fue destinado para el transporte de víveres a las Islas Galápagos. En total, se coordinó el transporte de 10 toneladas de alimentos para la población del archipiélago. Imbabura. Logramos la incautación de material explosivo que se transportaba desde el Oro, oculto en bultos de mercadería. Se detuvo a una persona y se confiscaron 700 cápsulas detonantes, 500 metros de mecha y 260 unidades de explosivos. Guayas. 4 personas fueron detenidas, vinculadas a un supuesto taller artesanal, que era la fachada de la fabricación, alteración, modificación, almacenamiento y comercialización ilegal de armas de fuego de distintos tipos y calibres. Posteriormente, estas eran entregadas a distintos grupos delictivos. 2 inmuebles fueron allanados y se incautaron 19 armas de fuego, 21 alimentadoras, cartuchos de distintos calibres y piezas para la fabricación de estos artefactos. Ecuador mantendrá operaciones para detener a la delincuencia que opera en nuestro país. Ovación FM. Ovación FM. De regreso en esta mañana con el abogado Julio Pimentel, director distrital del SRI en la provincia del Oro, en la ciudad de Machala. Abogado, hablábamos de derechos que tenemos los ecuatorianos a nivel jurídico y personal. Si hablamos, por ejemplo, en lo jurídico, empresas de transporte tienen su derecho, y eso es importante, la exoneración. ¿De qué manera se maneja esto? ¿Hay un porcentaje definido en la compra de vehículos? Claro, va a depender de cómo usted se califique para esta exoneración. Hay porcentajes para exoneración de personas con discapacidad, hay porcentajes para personas de la tercera edad, hay porcentajes para actividad única productiva en general. Pero volviendo a la pregunta con la que nos quedamos antes de la cadena nacional, los derechos que tienen los contribuyentes son muchos, pero entre los más importantes está al ser informado y asistido por la administración tributaria, obtener sus devoluciones cuando les corresponda o el derecho les beneficie, estar en cumplimiento de su estado tributario, de sus obligaciones tributarias,
también tienen derecho a presentar denuncias, quejas e impugnaciones, que es un tema importante, porque si el contribuyente no se siente contento o satisfecho con la contestación motivada, en la mayoría de los casos, que le da la administración sobre una petición formal que haya realizado a la administración tributaria, pues tiene el derecho a impugnar y nosotros de contestarle su impugnación. Y deberes, pues, deberes formales, el más importante siempre va a ser realizar las declaraciones a tiempo, porque si no eso conlleva multas. También llevar sus libros contables, su contabilidad al día, presentar sus balances, sus mayores, la documentación que corresponda y colaborar siempre con la administración cuando ésta lo requiera. Le digo por qué, porque generalmente nosotros hacemos procesos de control, acciones de control como auditorías, liquidaciones, determinaciones, en las que le damos la oportunidad al contribuyente que nos dé la información para poder ajustar un poco más a la realidad del contribuyente estas alertas que nos resultan en el sistema por un cruce de información, porque existen comprobantes electrónicos que no han sido declarados, de pronto existe alguna razón, o porque existen impuestos que han estado pendientes. Todo esto siempre va a ser importante recordárselo a la ciudadanía, y más que nada que el contribuyente sea consciente de que el SRI puede asesorarlo y podemos evitar cualquier clase de multa en cualquier momento. Todo esto es un buen tema para la ciudadanía. En cuanto a los derechos justamente de lo personal, porque más adelante toparemos el tema jurídico, lo personal, por ejemplo, que estamos destacando, en este caso, aparte de las exoneraciones que usted ya las tocó, y bienvenido sea esto porque es importante para que la ciudadanía conozca, aparte de la exoneración, por ejemplo, de vehículos, como usted precisó, en diferentes normas, también hay otro tipo de beneficio que tenemos los ecuatorianos. Claro. Como le decía, pues no, la calidad que tenga cada persona o su condición le permite tener exoneraciones puntuales. La ley de las personas de tercera edad, la ley del anciano, les otorga una exoneración puntual para cualquier clase de tributos. En todo caso, el ejemplo que más se refleja en la realidad es la exoneración de los impuestos prediales. Cuando estamos en los primeros meses de cada año, pues este tributo, el impuesto es un tributo municipal, tiene una exoneración del 50% en el pago, ¿no? Y aparte también tienen pues la exoneración por cada quincena, que es un punto adicional, porque eso está establecido en ordenanza municipal, ¿no? Abogado, por ejemplo, un ejemplo. Hablemos, Juan tiene 5 casas. ¿Se le debe exonerar de acuerdo a la ley por las 5 casas o por una sola, como hacen en algunas partes del país? Eso va a depender de cómo el municipio lo regule. Como persona de la tercera edad, debería tener su exoneración de manera general para los bienes, pero si existe una restricción por parte del gobierno autónomo descentralizado, pues le establecerá el beneficio de manera taxativa o progresiva. O sea, ahí queda, como dicen a los árbitros, queda a criterio del árbitro. Correcto. Si el árbitro dice que es mano dentro del área intencional, penal, ¿no es cierto? Nos vamos al VAR, nos vamos al VAR. Primero, ahora pedimos hasta el VAR, ¿no? Sí, solo falta pedir la botella nomás, abogado. Bueno, entonces es opcional para los GAT. Correcto. Provinciales y nacionales. O sea, cantonales y provinciales, que son los que más impuestos tienen. Ya, también otro beneficio que tenemos los ecuatorianos a nivel de la tercera edad y otros temas es la devolución del IVA. Estamos muy bien, estamos muy bien. Hasta febrero del presente año hemos devuelto casi la totalidad. Le comentaba en ocasiones anteriores que en el mes de febrero devolvimos 60 millones de dólares, de los cuales la provincia del Oro fue beneficiada
con casi 12. Estamos en trámite ya del resto de las devoluciones hasta el mes de abril que están presentando, y esperamos evacuarlos en los 60 días que nos permite la ley. Parece ser que es difícil encontrar una fórmula exacta para que de una vez, en vez de estar cobrando, después devolviendo, etcétera, etcétera, mejor en forma directa hacer el pago sin el IVA. Es un poco difícil ese tema, abogado Pimentel. Nuestro director general, el economista Damián Larco, está ejecutando un plan piloto que con las 5 empresas de supermercados más grandes del país, por medio de la cual la devolución sea en tiempo real del IVA para las personas de la tercera edad, y con un procedimiento sencillo. Las personas de la tercera edad se tienen que registrar en la página web del Servicio de Rentas Internas, se les otorga un código, y a lo que están comprando y pagando en estos supermercados que son a nivel nacional, entregan el código, lo indican al cajero, a la cajera, y la devolución se hace inmediatamente, es decir, se les descuenta de la factura el valor del IVA, hasta el monto que tienen autorizado, obviamente, porque como comprenderán, no todos los bienes están exentos de IVA, pues no. Pero sí, este plan va a ser muy beneficioso y le va a proporcionar liquidez a los grupos vulnerables, y no van a tener que esperar los 60 días o un poquito más que generalmente les toca esperar. Otro ejemplo, con un poquito de paciencia, abogado. Un conductor profesional que sea cooperado de una institución de servicio público, ¿tiene el derecho a la devolución del IVA o no? Sí, si tiene la condición que establece la ley, sí. Una de las condiciones, por ejemplo, es pertenecer a una empresa de servicio público. Correcto. Otra es la tercera edad. No los viejitos, como usted dijo antes, me puso triste un poco. Abogado, hay gran diferencia entre lo que es persona natural como persona jurídica, porque le hablamos, por ejemplo, hablemos de una multa. Si a una persona natural le cuesta una multa o le vale una multa $100, ¿esa misma cantidad la paga la empresa pública? Las multas o la determinación de impuestos, multas o recargos no es diferencial por el tema de la condición de persona natural o jurídica, sino más bien por los montos. Si una persona natural tiene ingresos por $1 millón, tiene que tributar lo mismo que una persona jurídica que ha generado ingresos por la misma cantidad. Entonces aquí sí tratamos de ser lo más igualitarios posibles, porque en muchas ocasiones las personas jurídicas, por esta ficción de representación legal, se puede prestar para no cumplir con sus obligaciones, ¿no? Porque ya sabemos perfectamente que no podemos irnos en contra de una persona jurídica para que cumpla una condena. Nosotros generalmente tenemos que citar al representante legal para este cumplimiento, y es por eso que creemos que así como una persona natural, que un contribuyente, un ciudadano normal, tiene que contribuir con una cantidad por ingresos en general en un ejercicio fiscal, las personas jurídicas también tienen que cumplir con los mismos montos y condiciones. Eso es importante. ¿Hay diferencia en la organización, y más que no en organización, sino en control a nivel nacional, en algunas provincias fronterizas, por ejemplo, en donde haya un porcentaje para una tasa, y diferencia como en otra provincia que a la misma tasa le es un poco más baja? Bueno, el tema de las tasas es importante mencionar, pero más que nada mencionar que el Oro, por ser una provincia fronteriza, pues tiene mucho más movimiento y tenemos que coordinar con muchas más instituciones. Nosotros tenemos un departamento de fedatarios que está siempre realizando operativos, primero informativos y persuasivos, y ya luego un poco más de control, para poder ver la formalización de los comerciantes. En ocasiones el trabajo de los fedatarios no es muy bien visto por la ciudadanía, pero en todo caso siempre tratamos de que sea lo más apegado a la ley posible, y tratamos de que sea informativo. Hemos tenido operativos en los cuales hemos recorrido el casco comercial de Machala y les hemos indicado
en la primera ocasión a los contribuyentes, a las personas que recién abren locales, que por favor se acerquen al Servicio de Rentas Internas a regularizar su registro único de contribuyentes, porque van a tener que facturar, van a tener que entregar nota de venta y todo eso necesita una autorización. Y le sirve porque el formalizarse le abre muchas puertas a cualquier comerciante, para créditos, para bonos, hasta para hacer cualquier actividad financiera. En ese tema puntual de los porcentajes que tienen que pagarse dependiendo de la provincia, me permito indicar que, como le decía en algunas ocasiones, pues más que los porcentajes que son igualitarios para todos, son los beneficios o ampliaciones que se han dado por ciertas situaciones. El invierno en la costa ha sido bastante fuerte, ha sido un invierno un poco duro para todos, más que nada para los comerciantes, y es por eso que nosotros, por medio de nuestro director general, el economista Damián Larco, se han ampliado los plazos para cumplir con las obligaciones tributarias. Cuando recién inició el invierno acá en la costa y nos vimos afectados en gran parte por estos aluviones, deslaves, inundaciones, se tomó la decisión de ampliar el plazo para el cumplimiento del IVA de enero hasta abril. Es decir, si en enero tuvimos algún inconveniente que no nos permitió declarar, qué sé yo, a un agricultor se le fue la cosecha, se le inundó, perdió su ganado, no pudo sacar su producto por las inundaciones, el SRI le permitió 3 meses más para su declaración. Y eso es bueno, porque aunque no lo crea, estos retrasos generan multas y generan obligaciones adicionales que no tienen el contribuyente para pagar. Y si hay estas ampliaciones, pues les permite ver cómo se financia para el cumplimiento de las obligaciones. Abogado Pimentel, en este alargue, podríamos decir en broma, en este tiempo adicional o en este tiempo suplementario que da, no descontinúa el derecho a sí tener la obligación que tenemos los ecuatorianos de en lo natural declarar hasta marzo, hasta fines de marzo, y en lo de jurídico, en las instituciones jurídicas o de personas jurídicas hasta abril. Entonces nos estaríamos pasando a mayo para declarar. No, porque lo que declaramos en marzo las personas naturales es el impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior, desde 2024. Es decir, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 se calcula el impuesto a la renta y ese impuesto es pagado hasta marzo del siguiente año, es decir, de este año. En lo natural. En lo natural. En lo jurídico hasta abril, el ejercicio fiscal... No ha habido una prórroga, no ha habido una prórroga, para nada. No, pues ahí no lo salva nadie, ¿no? Igual están a tiempo, si quieren contribuir con el país, todavía pueden pagar su impuesto a la renta del año 2024, las personas naturales y jurídicas con una pequeña multa, pero ya saben, en este mes, el mes de mayo, le toca a todos aquellos que tengan régimen RIMPE. Bien. Dependiendo del 9º dígito, empezando con el dígito 1 el 10 de mayo y terminando con el dígito 0 el 28 de mayo. Bueno, esto en cuanto a la numeración de la cédula. Correcto. Como por ejemplo también el sistema automotor en el país tiene más o menos la misma táctica para cumplirse con los pagos, con la matriculación, con los chequeos técnicos del vehículo y sobre todo con bueno, hay algunos impuestos también, no solamente, pero bueno, son un poco, y sobre todo ahí hay un descuento especial también, sobre todo para los conductores profesionales, los conductores que tienen su empresa de servicio público, no propia, sino que son parte, ¿no? Así. Tercera edad, discapacitados, aquellas personas que tengan su vehículo para una actividad productiva y sea su primer vehículo para esa actividad, también tienen exoneraciones. Eso es importante conocer. Claro que sí, la ciudadanía debe informarse. Si tiene alguna duda, pues ya sabe, tenemos 4 oficinas en la provincia del Oro, no solo Machala, que es la matriz, sino también tenemos Huaquillas, Arenillas y Piñas. Falta ser humano.
Pronto. Bueno, eso seccionalmente se paga, ¿no? Por ejemplo, yo sí puedo ir a pagar en Sarumo o no, por decir al gobierno de Machala. Si tengo que pagar un impuesto a la renta, por ejemplo, puedo ir a pagar en Sarumo para que la gente conozca, porque le cuento, usted como es guayaco, los guayacos le dicen a los guayaquileños, mayormente, por ejemplo, antes mayormente porque no habían oficinas en Piñas, venían a todo a cumplir acá en la ciudad de Machala. Bueno, ahora tienen esa oportunidad de hacerlo de la forma más rápida en Piñas, pero sí se puede venir a pagar acá o de aquí se pudiera pagar allá también. Bueno, le comento que como SRI nosotros no recaudamos en efectivo, sino más bien se generan los comprobantes en línea y se pueden pagar en cualquiera de las sucursales bancarias a nivel nacional. Si tenemos que pagar algún impuesto y no lo hacemos en línea, porque podemos pagar también con tarjeta de crédito en línea, pues con gusto en cualquier banco. Abogado, no sé si usted alguna vez incursionó en la política, pero nosotros aquí que hemos dialogado tanto con los señores precandidatos, luego candidatos e inclusive con los ya ganadores, algunos candidatos decían, algunos precandidatos también decían que eran parte de este Ecuador y que querían un IVA de 15, 16, otros de 12, de 10, otros de 5% el IVA a los ecuatorianos. ¿Usted cree que este 15% va a seguir en el pueblo ecuatoriano o se está trabajando con la intención de alguna rebaja para que el IVA quede permanentemente, por ejemplo, en 12 o en 10? ¿Hay alguna esperanza para el Ecuador? Creo que sí, se está realizando un análisis. El señor presidente constitucional Daniel Noboa pues tiene sus asesores y creo que su equipo de trabajo está analizando la posibilidad de cuán factible es bajar algunos puntos en el IVA de ser necesario sin afectar las arcas fiscales. Ya en la parte final, el abogado en honor a su tiempo tiene que ir al bar a ver si fue gol o no fue gol. Abogado, para importación de productos, bueno, no hablemos de grandes importaciones para el Ecuador, sino de repente que viajamos fuera del país, queremos traer un televisor, queremos traer una maquinita por ahí, de una cámara, alguna cosa así. ¿Cómo hacer para traerlo legalmente? Porque en ese caso hasta nosotros tenemos ese tema en la cabeza, que a veces nos compramos por un telefonito máximo, un hito. ¿Cómo se maneja esto a nivel de control en el Ecuador? Bueno, en temas de artículos para ingresar por frontera o al ingreso ya sea vía aéreo, vía terrestre, SENAE, Aduanas del Ecuador, es quien establece el listado de los artículos personales. Estos artículos personales... ¿Qué se puede traer? Son los que pueden ingresar, es un listadito que está publicado en la página web de SENAE. Son artículos personales pues considerados, entre otras cosas, un televisor, todo lo que sea para el uso personal de la persona que esté ingresando, del ciudadano que esté ingresando, los prendas de vestir que sean del ciudadano hasta cierta cantidad. Generalmente nosotros si compramos más de 12 pues nos va a llamar la atención o le va a llamar la atención a la aduana indicar por qué compra tanto, pero se puede justificar. Perfumes hasta 300 mililitros, alcohol hasta 3 litros. En el tema de televisores tienen permitido ingresar un televisor, si mal no recuerdo, de hasta 30 pulgadas. A partir de las 30 sí pueden ingresarlo, pero tienen que pagar un valor FOB, un impuesto adicional, ¿no? Y quiero llevar, por ejemplo, dinero, no, por decir, no me gustan el tema tarjetas, la movilización del tema tarjetas a nivel internacional inclusive no me gusta. Quiero llevar en efectivo. ¿Puedo llevar hasta $10,000, salir del país con $10,000? Sí, o sea, se puede llevar la cantidad que sea, pero declarando. Claro, tiene que justificar. Más que nada el origen, estamos con una campaña fuerte de licitud de fondos. Ya usted ha visto que cuando realizamos depósitos grandes, hasta en cualquier banco o cooperativa, nos dicen que justifiquemos de dónde hemos obtenido esos recursos o por qué están ingresando las cuentas. Y cuando salimos o entramos al país es exactamente igual. Si tenemos pues a partir de 1080 nosotros tenemos que pagar impuesto a la salida de divisas. Pero hasta 10,000 no se paga. A partir de 1000. A partir pero de 1080. a mí no me han cobrado siempre, hasta me han contado los recursos que he llevado y no me han cobrado nada.
Bueno, lo va a tener que pagar en su declaración. A lo mejor me están cobrando, me están exonerando por la tercera. Puede ser. Pero en todo caso, sí tenemos que pagar impuestos en salida de divisas, y adicional a eso, pues tenemos también que justificar la licitud de los fondos. La salida de los fondos del Ecuador, ¿qué porcentaje tiene ese cobro, ese impuesto a pagar? Bueno, es un impuesto progresivo actualmente. Hablemos sobre 1.000. Actualmente está en el 3.5. Esperamos que semestre a semestre vaya bajando medio punto. ¿Sí está bajando con este gobierno? Sí. Sí está bajando. Uno de los hitos que se está realizando. ¿Usted cuánto cree que podemos pagar cuando salimos del país? Lo más cómodo. Para parte y parte, porque el Estado también necesita, pero obviamente a nosotros nos cuesta mucho tener esa monedita en el bolsillo. Yo creo que el 3.5 está bien, pero en todo caso es una forma de contribuir, ¿no? Para evitar el tema de la fuga de capitales, porque nosotros tenemos instituciones financieras en las que se puede invertir de manera segura. Una última pregunta, que es un poquito medio complicada, pero para usted no, obviamente. Imagínese usted, por ejemplo, que aquí, en Machala, hablamos de pocos ciudadanos extranjeros, de pocos hermanos extranjeros que vivan aquí en Machala. Hablemos de 1.000, nada más de 1.000. Estos 1.000 cobran, por ejemplo, hablemos barato, $100 mensuales. Cobran, o reciben mejor. Más interesante es conocer el fin del recurso y ellos cobran su porcentaje, y este dinero, abogado, lo envían a su país. Hablemos Argentina, Checoslovaquia, a cualquier país del mundo lo envían. Esos billetes al Ecuador le cuestan una cantidad, porque creo que a nosotros nos mandan en carros, en cajones, para que nosotros simplemente lo distribuyamos. Nosotros compramos ese papel, hablemos así, en forma un poquito, que a lo mejor muchos no me entienden, dirán, bueno, ¿de qué está hablando? ¿No es cierto? Porque en definitiva no sé exactamente el billete, cómo se llama ese papel del billete, pero ahora, nosotros compramos esa cantidad de billetes, los compramos para tenerlo acá por parte del gobierno ecuatoriano, en este caso el gobierno nacional. Y aquí les pagamos a unos compañeros, hermanos extranjeros, les pagamos su trabajo, y esos billetes se van para otra parte, menos a nuestro país. Nosotros necesitamos la recuperación de esa cantidad. Tenemos que volver a comprar, es otro pago que tenemos que hacer los ecuatorianos. ¿De qué manera se maneja esto a nivel del Ecuador, abogado? Bueno, el ente encargado de todas las divisas, pues el Banco Central del Ecuador, sí. Y ellos tienen una negociación directa con el gobierno de los Estados Unidos, que es quien nos provee del papel moneda, que es el circulante. Así se llama, papel moneda. Que tenemos, que es el circulante acá. Pero en todo caso entiendo que una de las partes que se presta para este respaldo económico en el país es justamente las reservas que el Ecuador tiene, las reservas financieras que el Ecuador tiene. También tiene reservas de oro que han servido para poder tener ese circulante, y también hay una excepción. Nosotros seguimos, por autorización del indicado gobierno, emitiendo monedas de baja denominación. Estas monedas tienen una regulación especial. Ya he visto que hay ediciones para nosotros de monedas únicas, pero también estamos usando monedas del país vecino. Pero exactamente, todo lo que es cambio lo estamos generando acá por medio del Banco Central. Abogado, qué gusto ha sido tenerlo esta mañana. Nos ha ilustrado muchísimo. Ha sido un curso que nos ha dado prácticamente, y no solo a nosotros, sino a todos nuestros oyentes y televidentes que están siguiendo la entrevista. Gracias, a seguir trabajando ya por otra provincia, ya no mucho de la mejor manera por su provincia, que es Guayas. ¿Se están ya haciendo más orense que guayaquileño? Sí, ya como tigrillo, bien seguido, así que más machaleño y más orense que nunca. ¿Le ha pegado bien el tigrillo en la parte alta? Por supuesto, ya he subido algunos kilos, espero subir más probando la gastronomía machaleña. Tiene que prepararse físicamente también para que no le afecte mucho el tigrillo.
Está bien. Qué gusto saludarlo. Buenos días, abogado, y adelante. Un gusto, muchísimas gracias. El abogado Julio Pimentel en esta mañana dándonos clase de organización y control del SRI en la provincia del Oro. Gracias, Berito, con la máquina a esta hora. Nosotros regresamos con más en instantes.